Yo quiero hablarte de la unción. Quiero hablarte de la importancia que tú y yo como hijos de Dios debemos de darle al ser ungidos, al tener la presencia del Santo Espíritu y ser llenos constantemente de su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Y la unción no es otra cosa que ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo leemos las Escrituras, podemos ver que aún en el Antiguo Testamento se utilizaba un aceite que era un aceite especialmente preparado para ungir no solamente a personas, sino también a objetos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo también se ungían reyes y sacerdotes, incluso profetas eran ungidos externamente con este aceite que lo que hacía era simbolizar la presencia de Dios en la vida de cada una de estas personas. Y esto lo podemos ver con el rey David, como antes de Dios posicionarlo como rey, muchísimos años antes, Dios envió al profeta Samuel para que él ungiera. También podemos ver cómo Dios le dio órdenes específicas a Moisés para ungir a Aarón y a todos sus hijos descendientes, porque ellos eran escogidos como sacerdotes. En el libro de Santiago aconseja a los creyentes, es decir, a ti y a mí, que le servimos a Dios, dice que cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre de Jesús y ellos puedan sanar. Así, de la misma manera, vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso fue lo que sucedió luego que Jesús resucitó y se les apareció a los apóstoles. Él les dijo: no salgan hasta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué Jesús fue tan enfático? ¿Por qué Jesús les insistió: no salgan hasta ser llenos? Porque hoy tú y yo tenemos que anhelar esa llenura. Hoy tú y yo tenemos que anhelar la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque si bien es una realidad que cuando tú y yo hacemos la oración y la confesión de fe y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tú y yo nos convertimos en un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Pero una cosa es que el Espíritu Santo habite en nosotros y otra muy diferente es que nosotros tengamos llenura del Espíritu Santo. Cuando tú y yo leemos la palabra, vemos cómo los apóstoles constantemente, la palabra enfatiza en que ellos oraban, tenían incluso muchos de ellos tenían sus horarios específicamente donde ellos oraban y comenzaron a delegar sobre hombres sabios otras responsabilidades para ellos dedicarse a la oración, para ellos dedicarse a la intimidad con Dios, porque es allí en la intimidad con Dios, es allí en el secreto donde tú y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y tú y yo no nos podemos conformar con solamente una vez llenarnos y nada más. Tú y yo tenemos que constantemente buscar la presencia de Dios y buscar ser llenos del Santo Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que va a darnos el poder para nosotros poder hacer y realizar las señales que Jesús dijo que tú y yo íbamos a tener. Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, impondrán sus manos. Y yo quiero decirte que esto no va a suceder hasta que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que transforma, es el Espíritu Santo el que nos da el poder y la autoridad para nosotros poder realizar milagros, prodigios y maravillas, así como Jesús profetizó que todo el que cree va a realizar en su nombre. Y así mismito, cuando tú y yo vemos la palabra y leemos las Escrituras específicamente como un libro de los Hechos, podemos ver cómo ellos, los apóstoles, un Pedro, un Pablo,
Pablo hicieron grandes milagros, prodigios, maravillas. La palabra del Señor especifica que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ellos estaban ungidos. Ellos tenían llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué hoy nosotros no estamos viendo un evangelio de poder? ¿Por qué hoy tú y yo no estamos viendo que así como en la senda antigua en aquellos tiempos suceden milagros? ¿Por qué hoy no estamos viendo eso? La respuesta es sencilla. Es porque muchos de nosotros nos hemos conformado. Muchos de nosotros estamos tan ocupados que no le estamos dando prioridad a la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a la presencia de Dios solamente a exponer y a pedir por nuestras necesidades, pero no procuramos ser llenos. No procuramos una visitación del Santo Espíritu de Dios donde seamos ungidos, donde seamos llenos del poder para nosotros poder también transformar. Y una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios me hablaba hace unos meses atrás, Él me decía: el evangelio es poder. El evangelio es poder. Y yo recuerdo que en esos días yo constantemente cuando oraba también lo declaraba: el evangelio es poder. Y cuando leemos las escrituras, Pablo mismo dijo: el evangelio es poder de Dios. Porque hoy no estamos viviendo un evangelio lleno de poder. Porque hoy no estamos viendo gente que no está siendo transformada simplemente porque son conformistas, simplemente porque son gente que aunque van a la iglesia no están siendo llenos del Espíritu Santo, no están siendo intencionales en su relación con Dios. Si tú y yo supiéramos todo lo grande que Dios ha preparado para nosotros en este tiempo, no estaríamos perdiendo el tiempo. Tú y yo no hemos visto ni siquiera una cuarta parte de todo lo que Dios preparó para nosotros. Y tú y yo tenemos que procurar estar en el momento, en el tiempo indicado en que Dios nos quiere. Porque Dios es un Dios que trabaja por temporadas. Hay tiempos. Él es el Dios que muda los tiempos. Y hay un tiempo específico donde Dios dijo, hay una hora en el cielo escrita donde Dios dijo: este es el tiempo del derramamiento. Este es el tiempo donde lo levanto, donde lo lleno. Este es el tiempo. ¿Qué tú vas a hacer? Constantemente seguir buscando la presencia de Dios hasta que ese momento llegue. Porque ese va a ser un momento determinante en tu vida, sobre tu llamado y sobre tu ministerio, si tienes uno o si Dios te está llamando a tener uno. Así que es muy importante que tú y yo como hijos de Dios anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, porque es con la llenura del Espíritu Santo que tú y yo vamos a ser ungidos para poder hacer las señales y los prodigios que Jesús dijo que tú y yo haríamos en su nombre. El evangelio es poder. Tú y yo no nos podemos conformar con solamente saber y conocer las escrituras. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu. Cuando leemos la palabra, vemos cómo los apóstoles, no era palabra muerta lo que ellos predicaban. Y quizás se oye fuerte, pero es una realidad. Ellos predicaban un evangelio de poder. Ellos predicaban un evangelio transformador. Tanto era así que muchos comenzaban a seguirles. Muchos comenzaban a recibir a Jesucristo como su Salvador. Y muchos comenzaban a tener una transformación en sus vidas. Incluso casas enteras, familias enteras eran convertidas simplemente porque estos hombres eran trastornadores. Ellos estaban predicando una palabra, pero no muerta, una palabra viva, un evangelio de poder. Tú y yo no podemos predicar un evangelio sin poder. Tú y yo no podemos estar predicando un evangelio sin tener la unción del Espíritu Santo, sin tener la llenura del Santo Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y ella no retornará atrás vacía. Pero tú y yo tenemos que procurar estar llenos para que esa palabra haga el efecto que Dios quiere que haga en la vida de todo aquel que escucha tus palabras. Es necesario que en este tiempo nos levantemos y seamos intencionales con nuestra relación con Dios. Que nosotros deseemos ser portadores de la gloria de Dios.
Que nosotros anhelemos ser tan llenos del Espíritu Santo, que así como dice la palabra, que las señales nos comiencen a seguir y que muchos anhelen lo que tú y yo cargamos porque estamos llenos del Espíritu Santo. Así que esta palabra de hoy es para que tú puedas despertar, porque eso es lo que viene en el próximo tiempo, un despertar. Y ya Dios ha comenzado a despertar a muchos que quizás hoy no son conocidos en esta tierra, pero son conocidos en el cielo y temidos en el infierno, porque son gente que en el secreto no están perdiendo el tiempo. Y ese es el remanente que Dios en breve va a levantar. Dios está comenzando a despertar a sus hijos. Dios está comenzando a traer un avivamiento, pero en el secreto, que muy pronto se va a comenzar a manifestar en público. Y hoy la pregunta para ti es: ¿serás tú uno de ellos? ¿Serás tú parte de este remanente que Dios levanta? ¿Serás tú uno de los que va a trastornar con la palabra, con un evangelio vivo, con un evangelio de poder, con un evangelio que transforma y que hoy tú y yo podemos testificarlo porque fuimos transformados por la presencia de Dios, por la palabra, por el evangelio de Jesucristo? Hoy no somos los mismos. Mire, es tan importante que nosotros anhelemos ser ungidos. Es tan importante que nosotros anhelemos que el Espíritu Santo de Dios no solamente more en nosotros, sino que nos llene constantemente para nosotros poder ser efectivos en el llamado, en la asignación que Él nos dio para este tiempo. Es demasiado muy importante. No podemos tenerlo como menos, porque cuando tú y yo leemos la palabra, vuelvo y te lo digo, estos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y por eso sucedían grandes cosas que quizás hoy tú como yo te has preguntado: ¿y por qué esto no está sucediendo en este tiempo? Porque eso que dice ahí no se está viendo en este tiempo. Y la respuesta de Dios fue automática y sencilla, pero a la vez contundente. ¿Por qué? Porque la iglesia en este tiempo se está conformando, está muy cómoda y no busca una llenura constante. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, vemos cómo estos hombres eran hombres intencionales. No importaba lo que se levantara, no importaba la persecución, muchos de ellos presos, apedreados, pero la presencia de Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, y por cuanto la presencia de Dios estaba con ellos y ellos estaban ungidos, llenos del Santo Espíritu de Dios, ellos hacían milagros, prodigios, sanidades, pero muchos venían a los pies de Cristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que anhelar, pagar un precio, porque antes se pagó un precio. El mismo Jesús pagó un precio y tú y yo no podemos pretender no pagarlo. Tú y yo no podemos pretender no vivir muchas de las cosas y muchas de las persecuciones y mucho de lo que se le levantó a ellos en ese tiempo, no vivirlo cuando ellos lo vivieron. Y la misma palabra de Dios dice que a causa del evangelio, que a causa de Jesucristo, tú y yo también vamos a pasar en este caminar. Pero muchos le tienen miedo a eso y prefieren simplemente vivir un evangelio light, muerto, sin poder. Y yo quiero decirte hoy, ese no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo transforma. El evangelio de Cristo salva, sana, pero también liberta. Y eso es lo que tú y yo tenemos que anhelar hoy. Yo recuerdo, en una ocasión apenas yo era una bebé espiritual, como yo digo. Y yo recuerdo que Dios comenzó a darme sueños. Y Dios me visitaba en los sueños. Su presencia me visitaba. Y Dios me hablaba y me ministraba. Y recuerdo un sueño que me marcó porque fue un sueño espiritual. Y yo recuerdo que yo fui visitada por Dios. Y en aquel sueño, Él me ungió. A mí se me comenzó a derramar un pote muy grande de aceite. Y aquel pote se me comenzó a derramar desde mi cabeza. Pero desde mi cabeza comenzó a cubrirme todo el cuerpo. Y yo recuerdo que en aquel sueño espiritual, yo me fui al piso, como cuando nosotros decimos que nos vamos en un descanso. Yo no dancé, yo no hablé en lenguas, yo simplemente
me fui al piso así llena de todo ese aceite. Y recuerdo que estando en aquel piso, estando como en ese descanso, yo escuché la voz de Dios. Y nunca se me olvidan sus palabras, porque Dios me dijo: de ahora en adelante ya no eres la misma. De ahora en adelante ya no eres igual. Yo me levanté y yo recuerdo que en aquel sueño también Dios me dio una revelación de algo que iba a suceder ese mismo día. Y tal cual Dios me lo reveló después de haber sido ungida, tal cual sucedió. Exactamente igual. Pero lo más que me impresiona, y porque yo sé que fue una visitación de Dios y un sueño espiritual, es que yo me levanté sintiéndome diferente. Había algo en mí que ya no era yo la misma. Y muchas veces no te van a entender las personas. Muchas veces no van a entender por qué de la noche a la mañana ese cambio que tú has tenido. Pero la realidad es que cuando Dios te unge y te llena de su presencia, tú no puedes quedarte igual. Tiene que haber una transformación. Y esa es la palabra de Dios para ti hoy. Quizás aceptaste al Señor. Quizás el Espíritu Santo de Dios mora en ti porque tú eres templo del Espíritu Santo, pero Él no se está manifestando. Simple y sencillamente porque tú no estás siendo intencional. Porque cuando tú comienzas a pagar un precio y a ser intencional, el que busca, hallará. El que pide, recibirá. Y el que toca, se le abrirá. Es totalmente imposible que tú sigas siendo igual. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Es necesario que busques y anheles la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que no solamente tú seas transformado, sino los que te rodean también sean transformados y puedas ser efectivo, puedas ser efectiva en lo que Dios te llamó. Para este tiempo, Dios te escogió y te apartó con un propósito. Acuérdate que te dije que hay una hora establecida en el cielo. Hay un tiempo determinado. Y para muchos de los que ahora me están escuchando, este es el tiempo. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.